Hoy te traigo el ranking actualizado con más de 40 cuentas remuneradas y más de 200 depósitos a plazo fijo, tanto nacionales como europeos. Todo gratis y sin registro, explicado paso a paso en un solo vídeo. Veremos qué ha cambiado y qué no desde el último ranking, dónde están ahora mismo las mejores ofertas, y si te quedas hasta el final verás qué alternativas tienes si quieres algo parecido a un plazo fijo, pero con más flexibilidad. Si tienes liquidez y no quieres que tu dinero se quede parado, quédate hasta el final. ¡Vamos allá! Y antes de entrar en rankings, un apunte rápido. En la última reunión del Banco Central Europeo no hubo cambios, la facilidad del depósito sigue al 2% y el mercado la ha encajado con bastante tranquilidad. Y al final del vídeo repasaremos qué panorama nos deja esta decisión y qué podemos esperar en los próximos meses. Y ahora sí, vamos directo con el ranking de las cuentas remuneradas. Ya nos encontramos en el Excel, mi primer millón, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero debería ir a archivo y después hacer una copia. Y ahora mismo nos encontramos en la pestaña de remuneración corto plazo. Y desde el vídeo de octubre no hemos visto un terremoto, más bien lo contrario, las ofertas se han estabilizado. Y de hecho solo ha habido un cambio real este mes, de la mano de Bank Norwegian. Recordamos que responde Suecia, y en este caso antes pagaban un 2,20 y han subido un poquito al 2,25. Y la explicación es la que acabamos de ver. El Banco Central Europeo mantiene el precio del dinero en torno al 2% y los bancos no van a pagar mucho por encima de eso, salvo campañas puntuales. Así que si os parece, vamos directamente al ranking. Y si os parece, empezamos por el top cuentas nómina. Aquí suelen aparecer entidades un poco más agresivas, pero claro, con más requisitos. Iríamos al filtro de las nóminas y recordaros que lo podréis filtrar todo, por país, por tipo de interés, por importe mínimo. En este caso deseleccionamos y decimos solo requisito de la nómina, ordenamos de más a menos. ¿Y qué nos daríamos cuenta? Que continúan campeones absolutos, Bankinter con un 5% hasta 10.000 euros, nómina mínima de 800 euros al mes, y en segundo lugar Ibercaja también con un 5, con un poquito más de saldo retribuido y con una nómina más asequible a partir de 600 euros. Y recordaros que estas cuentas, aparte de exigir la nómina, normalmente le exigen domiciliación de recibos y utilizar un mínimo esa tarjeta. Quien cumple esas condiciones es una opción competitiva, pero para los que no, pues vamos al siguiente bloque. Y en este sentido, pues serían todas las alternativas que no tenemos el requisito de la nómina. Volvemos a ordenar de más a menos. ¿Y qué podríamos ver? Aquí también campeón Bankinter, pero ojo con esta cuenta no nómina y esos requisitos rocambolescos. Porque en este caso no es abrir una cuenta y tener una retribución, te piden realizar 10 cargos de recibo al trimestre, te piden tener una tarjeta y utilizarla con 3.000 euros de compras, y además los 2 primeros meses te hacen ingresar 2 veces, con lo que no es una cuenta para olvidarse, sino que le tienes que dar un uso. En segunda posición teníamos esta cuenta de Racing con una promoción los 3 primeros meses y después seguiríamos con la cuenta Health de B100, que este mes sigue siendo una de las opciones más potentes sin necesidad de domiciliar nada. Y precisamente han ampliado su información en la web y aquí nos comentan que podemos destinar a esta cuenta 30 euros diarios por 2 objetivos. El Move to Save, que es esto de caminar y correr, y después el Off to Save, que es para que desconectes de las redes digitales. Con lo que efectivamente se podían traspasar hasta 60 euros días a este 3,15 TIM. Yo recuerdo un detalle importante que me comentó un suscriptor. Hay que entrar en la app al menos una vez a la semana para que el sistema registre dicha actividad. Si te olvidas 3 semanas, no esperes milagros. Si no lo haces, no te contará nada. Y este tipo de detalles son los que muchas veces no caben en la publicidad, pero sigue aquí entre todos con esta fantástica comunidad. Muchas gracias. Y precisamente, como ha habido pocas novedades, vamos a aprovechar para repasar algo que normalmente genera dudas. Esa letra pequeña, porque muchas entidades anuncian hasta un X%, pero ese depende de varios factores. Si inviertes con ellos, si tienes la nómina, si utilizas las tarjetas o si contratas seguros o servicios extra. Y podemos poner un ejemplo con EBN Banco. La remuneración máxima depende de la relación que tengas con ellos. No es mala cuenta, simplemente que tienes que saber que para llegar al tiempo más alto tienes que jugar a sus reglas. Y aquí, por ejemplo, si no tienes inversión, pues te remuneran a un 1, con un mínimo de 3.000, te hacen como unos tramos, y en cambio si que has invertido con ellos, pues te dan un poquito más de remuneración. Y esto es habitual en la banca tradicional, trasladan la complejidad del margen de los tipos a los clientes a través de esa letra pequeña o de esas condiciones. Por eso insisto tanto en leer bien. Y en contraste hay entidades que lo hacen más sencillo, tipo fijo, sin requisitos raros, sin saldos mínimos, sin condiciones cruzadas. Y de hecho, siempre me sorprende cuando alguien me dice que aquí no hablamos nunca de la cuenta remunerada de Trade Republic. Perdonad, pero lo hemos analizado un montón de veces en los vídeos. Es una cuenta simple y transparente, que actualmente pagan el 2% sobre el efectivo que tengas sin límite, porque se ajusta al tipo de facilidad del depósito del Banco Central Europeo. Tiene la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania hasta 100.000 euros y no requiere ninguna vinculación ni condiciones especiales. Y además, el dinero ya está dentro de un broker donde puedes invertir cuando lo necesites, sin moverlo a otra entidad. Por eso a tanta gente le encaja tan bien. Y recordaros que este ranking no se hace solo. Me paso horas revisando condiciones, comparando la letra pequeña y actualizando el Excel cada mes.
Y si este trabajo te ayuda a ahorrar tiempo o a tomar mejores decisiones, déjame un buen like, suscríbete y cuéntame en comentarios qué cuenta te encaja este mes. Y ya hemos visto las cuentas remuneradas, ya vamos a los depósitos a plazo fijo, que siguen siendo la opción favorita para quien quiere seguridad y algo más de rentabilidad en el corto y medio plazo. Y aquí sí que hemos visto algún movimiento respecto al último vídeo. Algunos depósitos europeos de 2-3 años han subido algunas décimas, otras han bajado, pero si os parece lo pongamos todo en contexto en el ranking y veremos si estas modificaciones nos afectan para bien o para mal. Y os vuelvo a recordar que lo podréis filtrar por lo que queráis, por importe mínimo, por si tenéis deberes fiscales del 720 o no, por si queréis que el IBAN sea de España o no. Es decir, lo podéis filtrar como queráis. Y si os parece, vayamos a ver el ranking de los mejores depósitos a 6 meses. Y en este sentido tendríamos como campeón Banco Finantia, que sería una novedad para nuevos clientes. Antes era 24 meses y ahora vemos que en el 6 harían el esfuerzo del 2,78%. Y la segunda alternativa, de la mano de Italia, Banca Progetto, un 2,50, empatado con la tercera de Banco Vic, donde responde Portugal. Y ahora vayamos por el top un año. Y aquí veríamos que la primera oferta respondería a Lituania con un 2,65, un poquito menos de interés. Veríamos un doble empate entre el segundo y tercera posición, Letonia y Malta, con un 2,61, y un cuádruple empate con este 2,40%. Y ahora vamos por el top ranking 2 años, y veríamos que la primera alternativa sería de Smebank, con este 2,75, importe mínimo 10.000, responde Lituania. La segunda alternativa, un 2,60 de Privatbanca, responde Eslovaquia. Y después ya respondería Portugal con un 2,55%. Y si os parece, nos despedimos con el ranking top a 3 años. Y veríamos que un poquito menos de interés. FJOR Bank responde Lituania con un 2,70, empatado con la segunda y la tercera posición, que respondería Eslovaquia y también Lituania. Y en cuarta posición respondería Luxemburgo, un poquito más de calidad, con este 2,61. Y ojo con un matiz importante, que muchas de estas entidades que nos pagan más intereses no nos permiten la cancelación anticipada. No es que te penalicen algo del interés, es que directamente no puedes recuperar tu dinero. Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Tiene sentido bloquear tu dinero 3 años al 2,70? Si existe algo similar con diversificación y te da la posibilidad de recuperar el dinero antes si lo necesitas. Pues esta pregunta nos lleva directamente al siguiente bloque. Hasta el momento ya hemos visto cuentas remuneradas y depósitos a distintos plazos. Y ahora vamos a ver cómo puedes combinar esto con los iBonds o con bonos simples. Y como comentábamos antes, la cuenta de Trade Republic es muy sencilla. Te paga un interés sobre tu efectivo, cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania hasta 100.000, y con el dinero dentro de una plataforma de inversión. Y es una alternativa muy sencilla para el fondo de emergencia o para la liquidez que quieres tener aparcada en el corto plazo, mientras decides si haces un depósito, compras un bono o inviertes en indexados. Y luego están los iBonds, que ya tengo un vídeo específico en el canal que te dejo por aquí. Los iBonds los verás entrando en la aplicación en el apartado de renta fija. Son ETFs de renta fija con fecha de vencimiento, que agrupan muchos bonos dentro de un mismo producto. Si seleccionamos una emisión, podríamos ver que tienen ese ISIN, incluso podríamos ver el kit. Y aquí, a diferencia de otros productos que renuevan su cartera y no vencen, podríamos confirmar, por ejemplo, en esta emisión que vence en diciembre de 2028, que el fondo tiene una fecha de vencimiento. Y si miramos su cartera dentro de Morningstar, por ejemplo, y bajamos un poquito, veremos que todo esto es deuda corporativa, vemos que más del 50% tiene buena calidad crediticia, A o AA, y si bajamos un poquito más, pues nos daremos cuenta que tiene más de 384 bonos, y que el peso de las 10 principales posiciones no supera el 6%, con lo que podemos ver que hay mucha diversificación. ¿Ventajas frente a un depósito clásico? No dependes de un único banco, sino de muchos emisores. Tienes una rentabilidad objetivo al vencimiento, similar a lo que verías en depósitos a 2, 3 o 4 años. Y si necesitas el dinero antes, puedes venderlo en el mercado. Pero ojo, no es lo mismo que un reembolso garantizado al 100%, porque el precio puede fluctuar, pero al menos tienes la opción de salir. ¿Y riesgos? Primero, que no tienes el fondo de garantía de depósitos, responde la calidad crediticia de esos bonos y el valor puede moverse si cambian los tipos de interés, igual que en cualquier otro ETF de renta fija. Los iBonds pagan un poco más y no están cubiertos por el fondo de garantías, pero a cambio puedes recuperar tu dinero antes y no te quedas bloqueado 3 o 4 años. Y para muchas personas esa flexibilidad vale más que esas décimas extra del depósito. Y desde Trade Republic también tienes acceso a bonos simples y puedes filtrar tanto por corporativos como por gubernamentales. Y aquí entramos ya en un terreno un poco más avanzado. Eliges tú el emisor, eliges el vencimiento y conoces de antemano el cupón y el precio que compras. Es una opción válida si quieres cerrar un tipo concreto 2 o 4 años y si aceptas algo más de riesgo y te sientes cómodo analizando emisores. Por ejemplo, podríamos filtrar todas las compañías con un vencimiento de 2 a 4 años y en este sentido países o emisiones que estén en euros. Y podríamos ver en pantalla una emisión de Porsche que vence en septiembre del 2029 y tiene una rentabilidad a fecha de hoy de un 3,37%. Son tipos mucho más altos que depósitos, pero también hay más riesgo porque aquí estás concentrado en un solo emisor.
Seguramente la mayoría no durará de que por seguir allí dentro de 3 o 4 años, pero lo importante es recordar el binomio rentabilidad-riesgo. Si paga más es porque el mercado le asigna un riesgo mayor que a un depósito garantizado. Y ya no me enrollo más con este tema. Os dejo un vídeo por aquí para crear una cartera de bonos y si creéis que está desactualizado o queréis saber más, os leo en comentarios. Y aprovecho para dar las gracias a Trade Republic por patrocinar este vídeo. Y lo bueno es que encaja perfectamente con lo que estamos viendo hoy. Os dejo el enlace y los detalles en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a dejar claro en un minuto dónde estamos con esos tipos de interés y qué podemos esperar en los próximos meses. En el último año y medio, el Banco Central Europeo ha pasado de subidas agresivas a recortar tipos hasta dejar la facilidad del depósito en el 2% y allí se han quedado. Llevamos varias reuniones sin cambios, inflación cerca del 2%, economía europea flojita pero creciendo algo y el mercado laboral que aguanta. Muchos analistas consideran que este 2% es un tipo más o menos neutral, que no frena la economía pero que tampoco la empuja demasiado. Mientras tanto, en Estados Unidos la Fed sí que ha empezado su ciclo de bajadas, pero el mensaje del BCE es claro, seguimos reunión a reunión y solo habrá más recortes si los datos lo justifican. Traducido, que no esperamos una lluvia de nuevos tipos altos en los depósitos, ni tampoco una caída en picado inmediata, estamos como una especie de meseta. Y aquí podríamos ver el Euribor de las últimas semanas que está bastante planito, por eso hemos visto ofertas estables, movimientos pequeños y depósitos que se acercan mucho más a estos tipos oficiales. Y ahora os pregunto, ¿dónde vais a poner vuestra liquidez? ¿En una cuenta remunerada, en un depósito o en algún bono? Os leo en comentarios. Tenéis el Excel actualizado en la descripción, totalmente gratis y sin registros. Y si queréis profundizar en el tema de los iBonds y ver los números concretos de rentabilidad en el vencimiento, os dejaré un vídeo por aquí para que lo veáis con más calma.